Ecuador en lo más alto del Giro de Italia. Y es que hoy, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026, Jonathan Narváez se lleva la victoria, salvando lo que iba a ser un Giro muy malo para el UAE, que ya cuenta con 3 bajas. Además, Guillermo Tomás Silva pierde el liderato, con Giulio Ciccone, que llega tercero en la etapa, y una destacada segunda posición del venezolano Orluis Aular, que el Movistar le trajo todo el día a la etapa. Además, hay que hablar de lo de Egan Bernal, porque Egan Bernal se descuelga a falta de 2 kilómetros de coronar el puerto, cuando todavía veíamos un grupo de unos 40 corredores, y pues deja muy malas sensaciones de cara a lo que va a ser la clasificación general del Giro de Italia. De todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, ¡vamos con el video! Bueno, hoy una etapa muy importante del Giro de Italia, en la que, bueno, muchos esperaban que no pasara nada, que solamente en ese puerto de segunda una selección de muy pocos sprinters, pero al final pasaron muchas cosas en este puerto. Repasemos cómo era la etapa del día de hoy, porque teníamos una etapa totalmente plana en la parte inicial, y a partir de un sprint empezamos a subir este puerto de Cozzottuno, 14,4 kilómetros al 6%, en el que se iba a cambiar todo lo del panorama que teníamos en la carrera. Después un descenso largo, plano, kilómetro Red Bull ahí que iba a ser muy importante, y ya meta, pero que iba tirando hacia arriba. Digamos que en ese sector plano, bueno, la fuga normal, pero a partir del puerto hay que mencionar ese trabajazo que hizo el Movistar Team en la etapa del día de hoy. Porque, bueno, sabían de las condiciones de Orluis Aular, sabían que es un sprinter que pasa muy bien la montaña, la pasó muy bien, se le vio muy fuerte, aguantando, superando a incluso escaladores más puros, como es el caso de Egan Bernal. Ya hablaremos de Egan, pero bueno, gran trabajo del Movistar en este puerto. Dejaba el grupo en unos 40 ciclistas, siendo en el papel Orluis Aular el mejor sprinter de este grupo. Bueno, ya en el descenso seguían controlando la carrera, coronaban con 4 corredores que eran Enric Mas, Einer Rubio, Nelson Oliveira y Orluis Aular. Coronaban estos 4 el Movistar, que iban controlando la carrera en todo este terreno plano. Después, bueno, acá otro punto muy importante de la carrera, el kilómetro Red Bull, porque no solamente Jan Christen, que fue el que lo ganó, fue el único que lo intentó, sino Jonas lo intentó Pellizzari, la mayoría de los hombres de la clasificación general intentaron pues pelear por este kilómetro Red Bull. Al final se lo lleva Jan Christen por delante de Giulio Pellizzari y Giulio Ciccone. Y bueno, ya en el sprint final hay que mencionar que para mí fue muy importante ese trabajo de equipo por parte del UAE, porque lanzan a Jan Christen a 1,5 kilómetros de meta. Esto obliga al Movistar a tener que perseguir a Jan Christen, y el Movistar pues eran 4 corredores, venían tirando desde 50 kilómetros de meta, pues les iba a costar mucho a todos, a los del Movistar, digamos, que controlar a Jan Christen, lo que provocó que tuvieran que quemar, sí, a su último hombre para Orluis Aular, que iba a ser Enric Mas, y pues prácticamente no tuvieron lanzador para la parte final. El único que tenía lanzador era el Lidl Trek, que tenía a Mateo Sobrero para lanzar a Giulio Ciccone. Y bueno, esto favoreció a Narváez, quemaron al último hombre que digamos que le quedaba al Movistar para Orluis Aular. Esto obviamente le restó muchas posibilidades de ganar, favoreció totalmente a Jonathan Narváez, que en el mano a mano le terminó ganando. Tal vez, eso sí, si no hubiera estado picando hacia arriba, si hubiera sido una llegada plana, hubiera sido diferente lo que hubiera hecho Orluis Aular, porque al final ese que estuviera llegando en una cota terminó favoreciendo a Jonathan Narváez, que es así más explosivo en estas cotas, mucho más que Orluis Aular. Eso para mí fue lo que terminó favoreciendo también a Jonathan Narváez. Además, a Orluis Aular se le hizo un poco largo el sprint, pero bueno, gran segundo lugar que termina sacando a Aular. Obviamente no era lo que esperaba el Movistar, trabajó muy bien la etapa. Le quedó faltando eso, pero de todas maneras, gran trabajo del Movistar. Le quedó faltando ahí ese puntico a Orluis Aular, pero de todas maneras una gran etapa que han hecho el día de hoy. Además, hoy gran victoria de Jonathan Narváez, Ecuador, que vuelve a ganar en el Giro de Italia después de que ya el año pasado lo consiguieran. Tercera etapa de Narváez en lo que es el Giro de Italia, ya había ganado en el 2020, en el 2024 y ahora en el 2026. Gran victoria, como ya dije, gran trabajo de equipo. Terminan pues
van haciendo dentro de todo un buen Giro, por más de que Almeida, que era su hombre para la general, el que traían para disputarle el Giro a Jonas Vingegaard, no haya podido asistir, que después en la segunda etapa se les cayó la mitad del equipo, se tuvieron que retirar su líder Adam Yates, se tuvo que retirar Max Zuller, G-Vine, que eran corredores que podían ganar muchas etapas en este Giro y que pues tenía todo el panorama muy mal. Y de todas maneras vienen haciendo bien las cosas. Vienen con Jonathan Narváez, ya ganó una etapa. Tienen a Jan Christen como bien ubicado en la general, líder de los jóvenes. Entonces vienen haciendo un buen Giro de Italia dentro de todo el Movistar, el UAE Team Emirates también. Bueno, la etapa Narváez, Aular, Ciccone, Ben Turner, Alessandro Pinarello. Sexto, Afonso Laulio. Séptimo, Lennart Van Edven. Octavo, Diego Ulissi. Noveno, Andrea Raccagni. Décimo, Michael Baldwin. Y bueno, todos los de la general llegan ahí como, bueno, Storr, Hindley, O'Connor, Caruso, Vingegaard, Enric Mas, Pinganzoli, Christen, Aresman, G, Bernal, ya hablaremos de lo de Egan, Cepeda. Bueno, todos los de la general ahí en este grupo que terminó siendo de 42 corredores, por lo que la clasificación general queda con Giulio Ciccone, que termina siendo líder, la bonificación que coge en meta y también la que coge en el kilómetro Red Bull, pues le permiten ser el líder de la clasificación general por 4 segundos de ventaja por bonificaciones, todo esto sobre Jan Christen. Tercero, Florian Storr. Cuarto, Egan Bernal, todos estos a 4 segundos. Quinto, Aresman. Sexto, Pellizzari a 6 segundos. Séptimo, Van Edvel a 10 segundos, con bueno, ya todos los el resto de corredores como más Vingegaard, Einer, Rubio, Caruso, Hindley, Cepeda, O'Connor, Storer, Gal. Todos estos corredores son 25 corredores que todavía se mantienen ahí, digamos que en esos 10 segundos de el líder. Tenemos, bueno, ya a un minuto un poco más a Pinarello, a Derek G, pero bueno, serían estos los que se pelearían la clasificación general hoy. El líder, que era hasta el día de hoy, Guillermo Tomás Silva, terminó perdiendo 12 minutos. Me parece que Tomás Silva era una etapa que hasta se le acomodaba muy bien a sus condiciones. Es un corredor que debería haber pasado de ese puerto, recordemos. E incluso en la etapa que gana, en la etapa 2, era un grupo aún más reducido. El Astana me parece que no estuvo ahí, ni siquiera Cristian Scaroni, otro corredor que podía pasar este puerto y podía hacerlo bien. Pero bueno, al final pues no lo lograron. Guillermo Tomás Silva pierde el liderato. Me parece que algo más mental que por piernas, porque esta etapa era perfecta para Tomás Silva y la debía haber por lo menos intentar disputar. Entonces bueno, sí, eso es lo que tenemos. Bueno, Egan Bernal, recordemos, a 2 kilómetros de meta se descolgaba el pelotón principal, el único de la general que perdía tiempo, digamos que sufría en este puerto por el ritmo del Movistar. Coronaba con 30 segundos de pérdida con el pelotón principal. Después, bueno, en el descenso Ben Turner lo iba a ayudar mucho, iba a ser crucial Ben Turner para salvar a Egan Bernal, y también lo iba a favorecer mucho el pinchazo de Derek G en el descenso, porque en el descenso pinchaba Derek G, paraba Mateo Sobrero a esperarlos y se iba a unir este grupo pues con Egan Bernal, Ben Turner, Derek G y Mateo Sobrero. Estos iban a colaborar mucho más e iban a poder entrar antes del kilómetro Red Bull a 17 kilómetros de meta. Pero de todas maneras, las sensaciones que ha dejado Egan Bernal en lo que va de Giro Italia no son las mejores. Recordemos en la segunda etapa, digamos que no se le vio tanto, pero pasó también como a 20 segundos de Jonas Vingegaard, no con los mejores, tampoco dejando las mejores sensaciones. Después volvió a llegar al pelotón principal, pero como ya dije, no son las mejores sensaciones, por más de que Egan Bernal haya cogido esa bonificación en la segunda etapa y esté en este momento cuarto de la general a 4 segundos del liderato de Giulio Ciccone. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos que mejore estos días, que recupere bien, para verlo bien, bueno, en la etapa de mañana y en la del Blockhouse del próximo viernes. Pero mucho cuidado, porque en la etapa de mañana pueden pasar muchas cosas. Es una etapa de más de 4000 metros de desnivel, pueden pasar muchas cosas. Digamos que el mismo Jonas Vingegaard tal vez incluso esta vez sí podría disputar la etapa entre Praia a Mare y Potenza, una etapa, bueno, 203 kilómetros, y el punto clave de la carrera va a ser a 48 kilómetros de meta.
vamos a coronar este puerto de Mongrandi di Vigiano, 6,6 kilómetros al 9,2%. Es un puerto muy duro, además de que hay mucho desnivel en toda la etapa. Puede ser un día para la fuga, pero también digamos que si se define entre el pelotón principal, yo creo que podríamos incluso ver un ataque de Jonas Vingegaard llegar. Cuando coronamos este puerto a 48 de meta, hay muchos sectores ahí, un sub y baja constante en ese tramo. Ahí son unos más de 20 kilómetros así. Tenemos el kilómetro Red Bull, descenso, y hay un pequeño repecho muy interesante, 300 metros al 12% antes, a 4 kilómetros de meta, y una meta que va picando hacia arriba. Es una etapa muy interesante, más de 4000 metros de desnivel, pueden pasar muchas cosas y podríamos ver una gran batalla entre los de la general. Se puede ir seleccionando incluso mucho más, digamos, ese grupo de 25 corredores que todavía están, digamos, que con el mismo tiempo. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos mañana analizando y haciendo el resumen de la quinta etapa del Giro de Italia 2026. Por acá les dejo el resumen que ya subí hace unas horas a mi canal. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like a este video para no perderse nada. Y si me quieren apoyar aún más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.